Dios te bendiga. En el libro de Juan capítulo 3, la Biblia nos habla de un hombre llamado Nicodemo que vino a Jesús con una interrogativa. Vino de noche y vino a Jesús con esta interrogativa preguntándole que sabía que Jesús venía de parte de Dios porque nadie podía hacer esos milagros y esas señales si Dios no estuviese con él. La palabra dice que Jesús rápidamente le dijo que tenía que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos, que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Ese hombre tenía conocimiento de la palabra de Dios, ese hombre conocía la palabra de Dios. Mas esa interrogativa llegó a su corazón, llegó a su mente. Y Jesús rápidamente le dio a entender que necesitaba una experiencia con Él para poder entrar en el reino de los cielos. El hombre necesita una experiencia con Dios. La religión no salva, la religión no puede salvar al hombre. La religión no puede hacer nada con el hombre. El hombre puede ser religioso, el hombre puede tener cierto conocimiento tal vez de la palabra de Dios, el hombre puede tal vez escudriñar las escrituras, pero si no tiene una experiencia con Dios, si no ha conocido a Dios por medio del Espíritu Santo, lamentablemente no conoce a Dios. Nicodemo era religioso. Dice la Biblia que Nicodemo era un hombre de mucha religión. Sin embargo, Jesús le instaba que necesitaba nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es importante nacer de nuevo. Es importante tener una relación íntima con Dios. En el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? El verso 5, respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, le recalca que tenía que nacer de nuevo, que tenía que tener una experiencia con Dios. En muchas ocasiones predicamos la palabra de Dios e instamos que el hombre necesita tener una experiencia con Dios. Por eso es tan importante conocer a Dios, el Dios de milagros. Jesús predicaba por doquier y en muchos de los casos Jesús le indicaba a las personas: te he salvado, te he sanado, pero te he salvado también, por cuanto Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Cristo vino a levantar al hombre caído. Así que, amigo que me escucha, hermano que me escuchas, si estás pasando por depresión, si estás pasando por esos momentos difíciles, de muchas batallas, de muchas luchas, de a veces que te preguntas por qué estoy pasando por esa situación difícil, pídele a Dios: Señor, quiero nacer de nuevo, quiero tener una experiencia contigo. Dios es un Dios de experiencias. Dios es un Dios que quiere marcar en tu vida una experiencia con su Espíritu Santo, sí, con el Consolador. Dice la palabra que Él fue ascendido al cielo, como dijo: voy a ser ascendido al cielo, pero no lo dejaré solo, enviaré el Espíritu Santo. En el libro de Hechos capítulo 2, se derramó el Espíritu Santo allí en Pentecostés. Dice la Biblia que Pedro comenzó a predicar, el mismo Pedro que lo negó, el mismo Pedro que en un momento dado tal vez le cortó la oreja a un soldado romano, pero allí predicó la palabra con presencia, con unción,
un Pedro restaurado, un Pedro lleno de su Espíritu Santo, porque había recibido un poder y una autoridad poderosa. Y eso quiere hacer Dios contigo, y eso quiere hacer Dios conmigo. Pero es importante pedirle a Dios que tengamos una experiencia poderosa con Dios. Que Él quiere darla, sí, Él quiere darla. Que su respuesta es sí. Es sí. Yo me imagino que Nicodemo, desde que tuvo esa experiencia con Dios, de poder hablar con el Señor, pudo entender que necesitaba una experiencia, no una religión, porque la religión no puede hacer nada con el hombre. El hombre religioso, lamentablemente, no consigue nada, pero el hombre con una experiencia, el hombre con un contacto directamente con Dios puede hacer muchas cosas, porque la obra la hace Dios. Porque la obra la hace el Espíritu Santo. Pablo de camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, pidió carta al concilio, pero allí escuchó la voz de Dios poderosa que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Duras cosas dar goces contra el aguijón. Y de ahí en adelante Pablo fue transformado. Saulo de Tarso fue transformado y convertido en Pablo, un hombre que predicó, un hombre que llevó el evangelio a los gentiles, y ahí tuvo una poderosa experiencia con Dios. Si todavía tú no la has tenido, si todavía en tu vida tú no has sentido a Dios, tú no has sentido su Espíritu Santo, pídele al Señor, pídele que te toque, pídele sentir su mano poderosa, que yo te aseguro que la vas a sentir, la vas a experimentar, y vas a notar que Dios es grande y es poderoso. Dios te bendiga en este hermoso día del Señor.